buenas tardes. Estamos esperando al señor Adolfo Cabral porque le pedimos que si le podíamos hacer una entrevista. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Hola. 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 ¿Qué onda? Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Pues me querían hacer una entrevista. Sí. Changos, monos y gorilas. A ver, Sí. Para un A ver. proyecto de español. ok. Suave. ¿Y para qué soy bueno? A ver, dime. Pero muchas cosas. La primera pregunta sería más fuerte. La primera pregunta sería ¿cuál es la cultura de Iris, si lo dices más fuerte se va a escuchar. ¿Quieres saber algo acerca de la cultura de Hermosillo? Sí. Pues había un gran pensador mexicano que decía que en Sonora terminaba la cultura y empezaba la carne asada. Entonces, José Vasconcelos, uno de los 7 sabios mexicanos. Pero bueno, pues resulta que pues eso no necesariamente es cierto, ¿verdad? Sí, hay una cultura de la carne asada aquí muy arraigada, pero también tenemos una cultura muy arraigada, algo que se ha llamado, hay muchos libros escritos también, acerca de algo que se llama la cultura del esfuerzo, porque la gente que vivimos aquí, nuestros ancestros sobre todo, pues fueron la cultura que dominó al desierto. Entonces nosotros hemos vivido aquí, o bueno, las personas, nuestros antepasados, vivieron aquí y vinieron a una tierra que es muy difícil y lograron desarrollar a base de esfuerzo, dominar las carencias que te da el desierto. Porque es muy fácil en lugares donde llueve mucho y esto y lo otro y que hay plantas, tiras una semilla y crece así, ¿no? Entonces aquí, que es bien difícil, hay que hacer más esfuerzo para que la tierra te produzca. Y aquí podemos decir que parte de nuestra cultura pues es la cultura del esfuerzo. Y somos hijos de esa cultura. Ahora tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que esforzarnos y realmente desarrollar. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les gusta más a ustedes de la cultura de Hermosillo? Pues la verdad nosotros no sabemos mucho, por eso estamos aquí. Muy bien. Bueno, pues la cultura de nosotros viene es una herencia, ¿verdad? La cultura de todos siempre es una herencia. Y aquí, por ejemplo, en nuestro idioma, pues hablamos español y es herencia de los españoles. Pero también tenemos nuestra comida, que es herencia de las personas que vivían aquí. Así, por ejemplo, pues desde tiempos remotos se han consumido las pitayas, ¿verdad? Deliciosas. Ya sé, me encantan. Y las tunas, Ay, me fascinan. y los nopales. Los españoles cuando escribían en sus libros decían, Ninguna de esas cosas me gusta. así decían, cuando escribían en sus libros lo mal que les había ido, decía que los habían hecho comer hoja de tuna. Así le decían a los nopales. Y tan deliciosos que son. Bueno, hay veces que no nos gusta tanto la consistencia y todo, pero bueno, pues entonces nuestra cultura está heredada así. Fíjense, por ejemplo, los españoles no se bañaban en años. La reina Isabel, la que mandó a Cristóbal Colón a América, le quitaron los zapatos con cincel y martillo cuando se murió, porque los tenía pegados a la piel, porque no se bañaban nunca. Pero los aztecas, que no son parte de la cultura de Hermosillo, pero son parte de las culturas prehispánicas, los aztecas, ellos se bañaban 5 veces al día. Entonces el hecho de que nosotros nos bañemos seguido tiene que ver con que somos parte de la cultura prehispánica, parte de la cultura española, ¿verdad? Tenemos cosas de uno, cosas de otro. Por eso hay gente que no se baña. Muy españoles, muy españoles. Dinero soy nada español. El puro blanco. Segura. De historia. Sí, pues sí. Otra pregunta que queremos hacer, muy interesante.
históricos que hay en el lugar. Los sitios históricos, fíjate que se puede pensar que Hermosillo no cuenta con muchos sitios históricos, pero la verdad es que sí están y están ahí escondiditos. Desde que nosotros vamos a la Plaza Zaragoza y vemos los edificios del Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, la Catedral, ¿verdad? Todo eso son edificios históricos que cuentan las historias de nuestros antepasados. ¿Por qué se construye una iglesia? ¿Qué significa? Y luego, por ejemplo, está uno el edificio más antiguo que hay en la ciudad. Casi nadie lo conoce. Es una iglesita chiquita que está en Prados del Centenario. Ahí donde vive tu tío Freddy. Ahí a 2 o 3 cuadras. ¿Sí? Sí, ahí es... ay, ahorita se me fue el nombre. Pero es el edificio más antiguo que hay. Es de adobe y se hizo casi en tiempos del padre Quino, un poquito después. Por sangrón. Bueno, ¿y qué más quieren saber? Parece un poco, pero yo creo que es muy diferente. Los sitios arqueológicos. Ah, los sitios arqueológicos, muy bien. Fíjate que los sitios arqueológicos también pensamos que no hay, ¿verdad? Bueno, en los sitios históricos se me olvidó hablar de la cárcel, el Museo de la Cárcel, que está enseguida del Cerro La Campana. Fíjate que ahí enseguida del Cerro La Campana está la cárcel vieja, y ahí fue el último sitio donde... Mi bisabuelo. ¿A poco? ¿Sí mató? Ándale. Sí mató. ¿A poco? Pues fíjate que fue el último lugar donde se ejecutó una orden de... Fue el tío de Gracia. ¿A poco? Ándale, mira, pues tú estás contando parte de la historia. Bueno, una sentencia de muerte, antes estaba... era válida la pena de muerte en México y en Sonora, y ahorita está abolida, ¿verdad? O sea, no existe la pena de muerte, afortunadamente. En Estados Unidos. En Estados Unidos sí. Estados Unidos es una cultura, hablando de cultura, es una cultura muy bárbara. Es una cultura que ha estado cimentada en sangre, siempre. Por eso vemos que todo el tiempo están en guerras. Todo el tiempo están en guerras, están así, están acá. Y en eso han sustentado su cultura. De hecho, desde que se funda Estados Unidos, se funda matando a todos los indios. El mejor indio es el indio muerto. Es lo que decían ellos. Y en el caso de los españoles, ellos dominaban a los indios. Y sí, murieron muchísimos indios, sobre todo por enfermedades, muchos también asesinados. Pero de un modo u otro se fueron mezclando y todo, los dominaron, pero se fueron mezclando. Ahí está el caso de Hernán Cortés y la Malinche, ¿no? Tuvieron hijos. Entonces, Hernán Cortés un español, la Malinche una indígena, ¿verdad? Entonces, la cultura de Estados Unidos está sustentada en la sangre y nosotros no. Entonces, ellos sí mantienen la pena de muerte y nosotros no, porque somos pacíficos nosotros. Con muchas tranzas. Bueno, eso también está heredado de los españoles. Los españoles, la cultura de ellos siempre fue de muy tramposa. Tiene una cultura de corrupción muy antigua. Y los aztecas pues no han de haber sido muy tranquilitos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué otra cosa quieren saber? Pues Los sitios arqueológicos, ni te contesté. Resulta que aquí, antes de que vinieran los españoles, existía la tribu de los Seris o los Concac. Los Concac o los Seris habitaban esta zona
Por eso ven que hay una colonia aquí que se llama Villa de Ceres. Sí. Porque los españoles llegaron y se asentaron de este lado del río Sonora y los Ceris estaban del otro lado del río Sonora. Ahorita no sabemos ni dónde corre el río, ¿verdad? ¿No saben dónde corre el río? Ahí donde está el Walmart, el centro de gobierno, ese es el río Sonora. Por eso hay un canal y está la presa arriba. Antes, cuando nacieron sus abuelos, poquito antes, corría el agua por ahí. No existía la presa. Entonces la presa detuvo el agua. Por un lado del Cerro de la Campana, por todo donde está el Walmart, todo eso, ahí corría el agua. Era el río Sonora. Por eso se llama la calle Paseo Río Sonora. Y entonces del otro lado vivían los Ceris y por eso se llamaba Villa de Ceris. Pero los Ceris vivían en Bahía de Quino, viven todavía ahí cerquita, la isla del Tiburón, en Tachueca, Desemboque, todo esto hasta Peñasco y hasta San Carlos, todos esos eran sus territorios. Y hay un sitio aquí entre Guaymas y Hermosillo que se llama La Pintada, está dentro del municipio de Hermosillo y es un sitio donde hay pinturas rupestres, se puede visitar y ahí hay pinturas que dejaron nuestros antepasados, no sé. Y hay unas muy viejas de más de más de 1000 años, 1500 años, y hay otras recientes como de 300 años, 400 años. Es un sitio que usaron por muchos años. Hay que conocerlo, es muy bonito. Yo he ido 3 veces. Estaba aquí a media hora y venden unos quesos deliciosos. Hay que ir Ahí se Ay, sí, hay que ir ahorita. Sí. Está cerquita. Hay que pedir un permiso, pero sí. A ver, ¿qué otra cosa? Pues ¿qué lenguas se hablan de Pues ahorita que hablábamos de los Concac, de los Ceris, ellos hablan una lengua, que es la lengua Concac. Ceris le llamaban los yaquis, ¿eh? Los yaquis le decían Ceris, o sea, son los Ceris. Ellos no se dicen Ceris, ellos se llaman Concac. Quiere decir la gente. Y ellos hablan un idioma que es bien especial porque ese idioma no guarda relación con ningún otro en el mundo. Por ejemplo, el español es una lengua romance que viene del latín, ¿verdad? El francés también viene del latín, el catalán, el italiano, el portugués, se llaman lenguas romances porque todas tienen una raíz en el latín. De Roma, ¿no? Sí. Entonces, el idioma Concac no tiene relación con ningún otro. No tiene relación con los yaquis, no tiene con los ópatas, con los Ucapá, con ninguna otra etnia. Entonces es un idioma bien bonito que está en riesgo de desaparecer porque nomás hay 1500 personas que lo hablan. En todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo no hay nadie más, nomás 1500 personas lo hablan. Si esos 1500 se enferman, hay un desastre, hay un temblor, hay alguna catástrofe natural, se corre el riesgo no nada más de obviamente la gente, ¿no? Pero también las culturas se van perdiendo. Y es una cultura que se habla casi solo en nuestro municipio. ¿Qué otra cosa? ¿Qué población hay en Hermosillo? Pues la población en números son alrededor de 800,000 y es una población bastante diversa, con una mezcla desde los Concac, hay yaquis aquí también. Los yaquis ahí hacen sus ceremonias de Semana Santa bien bonitas, ahí en el Vado del Río y en el Coloso Alto. Y obviamente hay extranjeros, muchos que vinieron de la planta Ford, otros que se han instalado aquí por las compañías mineras, por toda la actividad económica, y obviamente por los descendientes de españoles y los descendientes de los prehispánicos y mucha migración de tanto del sur como sobre todo de los pueblos de la sierra, ¿no? Los pueblos de la sierra vienen aquí mucha gente a estudiar y a buscar mejores oportunidades.